Bueno, listo. Entonces, el día de hoy, el tema que les habíamos prometido, filtros con los que vemos la vida, nuestra verdad. Ahí se puede ver en la imagen. ¿Ustedes saben cuántas personas hay en el mundo hoy? Eh, yo ingresé esta mañana, hay unas páginas, ustedes buscan en Google, buscan población mundial, y hay unas páginas que dicen en tiempo real cuántas personas están naciendo y están muriendo. ¿Sabían? Es increíble. Esta mañana que vi, habían 7.750 y pico millones de personas. Y la tasa de mortalidad era la mitad, menos de la mitad que la de natalidad. O sea, esta mañana habían 100.000 personas que habían muerto y 250.000 que habían nacido. Entonces yo no sé hoy a cuánto estamos, pero ahí ustedes van a ver el cronómetro de las personas que estamos ingresando a este planeta, que son más que estamos ingresando que las que se están yendo. Primero, eso da alivio porque pues es un día más de vida para nosotros y ya estamos viendo que hay personas que no la lograron, pero es que llevamos para las 8.000 millones de personas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cuántas verdades existen? Casi 8.000 millones. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy sobre los diferentes filtros con los que vemos la vida. Entonces, la primera pregunta que queremos hacernos es, ¿estoy seguro cuál es la realidad, la verdad, qué es lo bueno y lo malo? Nosotros normalmente creemos que tenemos la respuesta, ¿cierto? Creemos saber cuál es la realidad del mundo, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Creemos saber qué es verdad, qué es falso, qué es bueno y qué es malo. La pregunta es entonces, ¿por qué tenemos tantas discusiones en temas de política, de religión, de orientaciones sexuales y de otro tipo, sobre dogmas y creencias? A veces pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón en determinado aspecto y tema, pero nos encontramos con personas inclusive muy cercanas a nosotros que piensan exactamente lo contrario. Y decimos, por Dios santo, pero si para mí está tan claro, ¿cómo es posible que para ti tú pienses algo tan diferente? Entonces, pues por lo que les decía ahora, pues con tantas personas en el mundo, ese es el número de posibilidades de que pensemos diferente. Entonces, la pregunta es, ¿debería existir un deber ser para todas las personas? Vayan pensando mientras que yo voy haciendo preguntas, si debería existir un deber ser. Pues obviamente hay unas normas de convivencia, si estamos afectando o no a otras personas en su vida, en su bienestar, pues obviamente hay unos límites que no podemos cruzar. Pero formas de pensar, de opinar y de sentir, pues hay muchas. ¿Esto de abajo se ve? No. La Sí. última frase, ¿en negrilla se ve abajo? ¿Lo que está en Ah, negrilla? ok. No, no, no. Bueno, sí, vale. Entonces, la pregunta que se hace ahí es, ¿será que identificar que somos casi 8.000 millones de personas diferentes, totalmente diferentes, que puede que nos parezcamos en algunas cosas, pero no van a haber dos personas iguales en el mundo? ¿Será que eso nos puede servir para conocernos un poco más, para intentar entendernos un poco más y también para intentar entender las verdades de los otros? Entonces, esa es como la primera inquietud que estamos dejando aquí planteado en este conversatorio, para que lo vayamos pensando, lo vayamos anotando. Si quieren hacer preguntas por el chat, las pueden ir anotando para que las vaya viendo y ahorita al final las respondemos. Listo, entonces, ¿están viendo ahí ese mapa? Sí. Ese mapa, ese mapa es un mapa como los que pintaban hace unos 600 años, más o menos, antes de Cristóbal Colón. Pues así pensaban las personas que era el mundo. De hecho, ese fue uno de los retos para estos expedicionarios, demostrar que la Tierra no es así como la pintaban. Entonces, supuestamente habían grandes monstruos, dragones, la Tierra era plana y los barcos se iban a caer y, mejor dicho, se acababa el mundo. Esa era la concepción del mundo hace 600 años. La pregunta es, hoy vemos un mapamundi y ahí está pintado, como lo decía yo hace 8 días, ahí está Australia. Ahí está, vemos Australia, en una isla gigante.
Y la pregunta es, así como nosotros vemos en el mapa Australia, ¿será que están viendo esa realidad las personas que están allá en medio del incendio y los animalitos? ¿Será que es muy diferente ese mapa a la realidad? Yo creo que sí, porque una cosa es lo que está pintado y otra cosa es quien está viviendo allá la realidad. Y así sucede con todo en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un mapa de lo que cree que es la vida, del deber ser, de lo bueno, de lo malo, ¿sí? Pero pues como hablábamos ahora, hay 8.000 millones de mapas, entonces la pregunta es, ¿cuál es el mapa verdadero? ¿Cuál será de pronto la misión que vinimos aquí y con esta comunidad de Libremente? Tal vez es ampliar un poco más la conciencia, descubrir esa conciencia y darnos cuenta que ese mapa, como lo vemos, es posible que tenga algunas cosas distorsionadas, o es posible que esté muy pequeño, o es posible que no tenga los colores que nos convienen o que nos funcionan en la vida. Entonces, pues esa es la invitación que queremos hacerles, y es a que agrandemos ese mapa, lo aclaremos, nos demos cuenta que hay otros mapas y que tal vez el territorio no es como nosotros nos imaginamos. El territorio es todos los aspectos de nuestras vidas, ¿vale? Entonces, eso es la invitación. Eso es una frase muy común en coaching, invitar a la gente a que se dé cuenta que el mapa no es el territorio. Y como el título lo indica, hay unos filtros, muchos filtros con los que vemos la vida. Aquí les vamos a presentar solo algunos. Vamos a presentarles unos 5 o 6 para que nos demos cuenta la cantidad de variables que existen. El primero lo hemos llamado el iceberg intrapersonal. Esto es una teoría que inició un antropólogo que se llama Gregory Bateson, por si lo quieren investigar por internet. Es un señor del siglo pasado, pero nosotros lo quisimos complementar un poco con algunas ideas que consideramos valiosas. El iceberg del Titanic o cualquier otro iceberg, ¿cómo son los icebergs? Nosotros vemos una puntica, ¿cierto? Vemos solamente la punta del iceberg, como dice el dicho, pero ¿qué es lo que está debajo? Una cantidad de roca y hielo que no sabemos qué es, ¿vale? Una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿nos conocemos a nosotros? ¿Conocemos nuestro iceberg interno, nuestro inconsciente, todas las profundidades de nuestro ser? ¿Realmente lo conocemos? Y menos aún, ¿conocemos el iceberg de nuestros seres queridos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros amigos? Tal vez no, si ni siquiera nos conocemos el nuestro, ¿vale? Entonces, ¿qué está en la punta del iceberg de las personas? En la punta del iceberg está lo que nosotros identificamos como los hechos, lo que sucede en la actualidad mundial, los sucesos de la naturaleza, los hechos políticos, bla, 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 y los comportamientos de las personas, ¿sí? Si son buena gente, si no son buena gente, si se ponen de mal genio, si son amables. Eso es solamente lo que vemos a diario, que es la punta del iceberg, ¿sí? La pregunta es, vámonos más profundo al iceberg de cada persona. Los actos, que es finalmente lo que nosotros vemos de las personas, como el lenguaje, su modo de actuar y demás, normalmente están precedidos por una emoción y por unos sentimientos. Una primera diferenciación, diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones, todos tenemos la misma batería de emociones, salvo de pronto algún sociópata, pero nosotros tenemos todos la misma batería de emociones. ¿Cuáles son las principales? Miedo, amor, frustración, alegría. La pregunta es, ¿todos sentimos igual las emociones? Tal vez no. De pronto para Jaime, para Daisy, para Elsie, es diferente la alegría. Hay algunos que de pronto se ponen a bailar, otros que simplemente tienen una sonrisa en su rostro. Entonces, esa es la diferencia entre emociones y sentimientos. Los sentimientos es una emoción atravesada por un pensamiento o por una forma de sentir de cada persona, ¿vale? Pero si nos vamos más profundos de ese iceberg, precedente a esas emociones, habíamos sido nosotros, habíamos creado y habíamos sido bombardeados por miles y miles de pensamientos. ¿Cuántos pensamientos al día tenemos? ¿Sabemos? Muchos, miles, infinitos. Esos pensamientos empiezan a generar unos juicios. Nos recomiendan los estudiosos del tema, pues que el tema de los juicios no es tan chévere, no es tan funcional, porque estamos achicando nuestro mapa. Pero lo más importante es darnos cuenta y ser conscientes que son juicios, que es nuestra forma de pensar, que de pronto es diferente a los demás. Y cuando estos juicios
son recurrentes y, digamos, ya están consolidados, empiezan a generarse, ¿qué? Creencias, paradigmas, dogmas, ya están consolidados dentro de nuestro ser, ¿vale? Hay algunos que dicen que existen creencias limitantes y creencias potenciadoras, ¿sí? Yo creo que si nos enseñaron de niños que el dinero era sucio o que la sexualidad era mala, etcétera, entonces digamos que hay muchos tipos de creencias con los que empezamos a programar nuestro cerebro y que venimos desde pequeños en esa programación. Y hay algunas que nos funcionan o que nos han funcionado y otras que no nos han funcionado a lo largo de nuestras vidas. Esas son las que llaman las creencias limitantes y las creencias potenciadoras, ¿vale? Eso todo tiene que ver con la racionalidad. ¿Y qué son los valores? Los valores no estamos hablando ni de moralidad ni de religión. Estamos hablando de qué es valioso para cada persona. Es posible que para algunos sea su equipo de fútbol, para otros el amor, para otros la conciencia, etc. Entonces hay una escala de valores para cada persona. Si nos vamos más profundo, más profundo de los pensamientos está ya nuestra personalidad. Nosotros, cada uno de ustedes de casualidad ha hecho un ejercicio de cuáles son sus formas de ser principales, amorosas, empáticas, responsables, coherentes, etcétera, etcétera. Yo tengo esa lista y he identificado cuáles formas de ser me han funcionado y cuáles no me están funcionando tanto. Y entonces, ¿qué debería hacer para empezar a desprogramar esas formas de ser? ¿Vale? Y si nos vamos más profundo a nuestra identidad y hasta nuestra forma de ser, existe nuestra historia de vida, cómo nos hemos formado nuestra personalidad. Nos la hemos formado de acuerdo a la historia de vida que hemos tenido. Hay algunas personas que dicen que también hay una carga genética de por medio, ¿sí? Que venimos con una programación genética, y hay otras personas también que hablan de otras vidas, y hablan de un karma, y hablan de un dharma. Todo eso, digamos, son diferentes corrientes espirituales que son todas respetables, pero lo que sí es cierto es que cada uno tiene una historia de vida. Tiene una historia de vida con base en la cual, y aquí nos vamos a devolver hacia arriba del iceberg, ¿vale? Esta historia de vida, yo considero que tiene un para qué, eso me sirve desde la gratitud y la aceptación, que cada persona y cada situación que tenemos, que ha sucedido en nuestra vida, tiene un para qué, tiene una trascendencia, vamos para arriba en el iceberg, eso entonces nos ha generado una identidad, una forma de ser, eso a su vez nos ha generado unos pensamientos, unos juicios, unas creencias y unos valores, esos juicios y creencias nos generan unos sentimientos, esos sentimientos nos generan unas formas de comportarnos y de actuar y por consiguiente nuestros resultados. ¿Sí se dan cuenta cómo primero bajamos en el iceberg y ahora nos devolvemos? Entonces, nuevamente la inquietud, ¿hasta dónde conocemos nuestro propio iceberg y conocemos el iceberg de los demás? ¿Hasta dónde empecemos a resignificar internamente estos pensamientos, estas formas de ser y estas emociones que no nos están funcionando, ¿vale? Eso es el primer filtro solamente, imagínense las variables, ¿no? Segunda variable, segundo filtro, y eso multiplicado por 8.000 millones, ¿no? Segundo filtro, el sistema de activación reticular. ¿Quiénes habían escuchado de este sistema? Nos habían hablado del sistema circulatorio, del respiratorio, nos habían hablado del sistema reproductor, pero no nos habían hablado de este sistema que está en el cerebro. Este sistema de activación reticular son unas autopistas neuronales que cada uno va forjando y los va forjando a lo largo de su vida. ¿Y por qué genera esas autopistas? Porque nosotros tenemos dentro de todas las partes de nuestro cerebro unas partes muy precarias, muy, digamos, desde la época de nuestros antepasados más lejanos, que les ayudaban a estar alertas, a estar conscientes de qué es lo que más les interesa según su escala de valores. Entonces, hace 10.000 o 20.000 años, tal vez las personas, su sistema de activación reticular era pendiente de los ruidos en la noche para que el león o el oso no se los fuera a devorar, ¿vale? Entonces empezamos a generar estas autopistas, cada uno de nosotros, esas autopistas neuronales, dependiendo de las necesidades, de los intereses de cada persona. Entonces imagínense ustedes que para Jaime es muy importante la nueva bicicleta que se va a comprar. Y entonces empieza a ver por la calle las bicicletas de la marca que él quiere comprar y de la forma como las quiere comprar que antes no veía. ¿Por qué? Porque empezó a fijarse en esas bicicletas, porque su sistema de activación reticular empezó a fijarse, a estar alerta
de eso. Y todo esto es la misma conciencia de lo que nosotros estamos intentando despertar en las personas, que es estar conscientes de todos nuestros pensamientos y demás. O si Elsie o Daisy, cuando estuvo embarazada Daisy, entonces de su hijo, empezó a ver señoras embarazadas por la calle, pues porque estaba más pendiente de su situación personal y empezó a fijarse en las señoras embarazadas. Entonces imagínense cuál es el sistema de activación reticular para 8.000 millones de personas. Todos tenemos unos estados de alerta y de conciencia y diferentes, ¿vale? Otra variable. Esa es la segunda. Ahora la tercera variable de los filtros con los que vemos la vida. El BACOC es muy sencillo. Según la imagen, ¿ustedes qué creen que puede ser el BACOC? El BACOC, pues, es como la primera letra de cada uno de los 5 sentidos, ¿sí? Vista, la visión, la audición, la K es de kinésico o de tacto, que es lo mismo, la O de olfato y la G de gusto. La pregunta es, aquí dentro de los que estamos en la conversatorio, ¿ustedes o nosotros somos más visuales, somos más auditivos, somos más olfativos, somos más kinestésicos? Todos tenemos de pronto algún sentido más desarrollado que el otro. Por lo menos yo, no sé si lo sabían, yo soy daltónico. Yo veo los colores diferentes al resto. Entonces yo confundo el verde, el rojo y el café, confundo el azul y el morado. Entonces imagínense cómo veo yo el mundo. Yo veo el mundo de una forma muy particular a como lo puede ver Daisy, a como lo puede ver Jaime o Elsie. ¿Listo? Entonces, imagínense eso multiplicado por 8.000 millones de variables. Cómo vemos el mundo, cómo olfateamos el mundo, etcétera, etcétera. Y esos sistemas, esos 5 sentidos, pues obviamente están totalmente alimentando nuestro cerebro y cómo vemos el mundo. Cuarto filtro, las inteligencias múltiples. Ustedes sabían que, según Howard Gardner, que es un psicólogo de Estados Unidos que todavía vive, él creó esta teoría de las inteligencias múltiples en los años 80. Y él dice que tenemos 8 inteligencias principalmente: la corporal sinestésica, la lingüística verbal, la lógico-matemática, la naturalista, la visual espacial, y dejé de último la intrapersonal y la interpersonal, porque se parecen las palabras para que no las vayamos a confundir. Entonces, imagínense ustedes cómo están dentro de esas 8 inteligencias. Hay personas que dicen, es que yo soy bruto para las matemáticas. No, hombre, no. Estás en proceso de desarrollar tu inteligencia lógico-matemática, ¿no? No nos demos tan duro. O no, es que yo para los deportes soy negado. Bueno, pues de pronto tienes desarrollado otras inteligencias y te falta de pronto desarrollar un poco más la motricidad. Pues. Y así, imagínense estas 8 inteligencias multiplicado por 8.000 millones. Eso está alimentando nuestra forma de ver el mundo y de percibir el mundo. La diferencia entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal es que la interpersonal es esa habilidad, esa inteligencia para relacionarse con otras personas. Nosotros vemos que hay unas personas muy hábiles para relacionarse socialmente. Y la inteligencia intrapersonal es esa habilidad para descubrir tu propio iceberg intrapersonal, y aquí atamos los temas, descubrir tu ser, tu esencia, tus formas de pensar, de sentir y de actuar, y de ser más conscientes de qué es lo que tienes que hacer para que te funcione mejor todo eso, ¿vale? Esas son las 8 inteligencias a grandes rasgos. Pues todos estos temas dan para que los hablemos por muchos minutos y por muchas horas, pero pues como tenemos solo 20 minutos, vamos a hacer un paso rápido por todos los filtros para que nos demos cuenta de la multiplicidad de variables que existen en el mundo, ¿vale? Quinto filtro, una teoría de un señor llamado William Marston, psicólogo, abogado del principio del siglo pasado. Esto lo utilizan mucho los psicólogos de selección en las empresas. Yo personalmente creo en esta teoría, lo he comprobado, y es los diferentes tipos de personalidad que existen. Esta teoría dice que en general, no todas las personas somos iguales, pero en general, así tengamos todos de las 4 tipos de personalidad, no hay ni mejores ni peores, hay unas que son más predominantes que otras. Entonces hay unas personas que son o somos un poco más dominantes determinantes, que es la letra D de esta figura. Hay unas personas que son más influyentes, que es la letra I. Hay unas personas que son más serenos, más soportes, y hay otras personas que son más concienzudos, más analíticos, ¿vale? Para todo esto hay pruebas. Con todo gusto, cuando a alguien se le ofrezca, tenemos la posibilidad de hacer estas pruebas
de personalidad, para identificar qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando, etcétera, en nuestras vidas. Pero démonos cuenta cómo las personas a veces no saben cuáles son sus rasgos principales de personalidad y mucho menos cuáles son los rasgos de sus seres queridos, de sus compañeros de trabajo. ¿Por qué será que mi jefe es tan estricto? ¿O por qué será que es tan madre, tan buena gente? ¿O esta persona por qué será que habla tanto? Entonces, fíjense cómo hay unos tipos de personalidad que indican cuáles son las preferencias de cada una de las personas que existen en el mundo. Entonces, multiplicado por 8.000, imagínense las variables que nos encontramos, ¿vale? Ese es el quinto filtro que les traemos. Entonces, y como estos hay muchos más, yo estoy seguro que Jaime nos puede hablar de muchos otros filtros más y muchas formas de ver el mundo diferentes. Entonces, como se nos está agotando el tiempo, para que ya podamos empezar a hacer preguntas y podamos empezar el conversatorio, queremos dejar esta inquietud. Esta es una frase de Platón que decía, la realidad es creada por la mente. Podemos cambiar nuestra realidad al cambiar nuestra mente. Hay personas que también, obviamente, no podemos descuidar el espíritu y las emociones, pero básicamente sabemos que nosotros tenemos un disco duro en la cabeza con el cual nosotros procesamos y vemos el mundo, y algunos de los filtros tienen que ver con el cerebro, de los que acabamos de ver. Entonces, fíjense cómo yo considero que nosotros mismos podemos hacernos a la realidad. Para lo que algunas personas es una gran catástrofe, para otros es una gran oportunidad. Eso depende de cómo vemos el mundo y pues cómo podemos cambiar nuestra realidad dependiendo de cómo veamos el mundo y cuáles sean nuestros filtros. Aquí hay otra frase que es de Confucio. Confucio decía, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, ¿sí? Los dejo un minuto para que lo lean otra vez. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Cada uno tiene su mapa, como lo dijimos al principio de esta conversación, no necesariamente ese es el territorio, y aquí a la izquierda abajo en el slide pueden encontrar de los diferentes filtros de los que acabamos de hablar. Entonces, eso refuerza un poco la idea de que nosotros debemos entrar en nuestro ámbito personal, ser conscientes de qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando en nuestras vidas, empezar a pedir apoyo si lo llegamos a necesitar. Hay diferentes fuentes, hay fuentes de espiritualidad, hay fuentes de la psicología. Entonces, la invitación es a que nos adentremos en nuestro filtro, en nuestros filtros, en nuestro iceberg, y también entendamos que hay 8.000 millones de verdades y que son respetables todas, obviamente, y que de todas podemos aprender, ¿vale? ¿Cuánto me demoré? ¿20 y algo de minutos? Creo que 22 minutos tiene mi reloj. Eso es todo por la noche de hoy. Ya si quieren alguien hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud, bienvenido.